Hola, ¿qué tal estás? Aproximadamente el 9% de los curas que hay en España son extranjeros. De 16.000, unos 1.500 provienen de más allá de las fronteras del país. En el número de esta semana, Vida Nueva conversa con algunos de ellos y examina las luces y sombras de esta otra realidad migratoria, la que tiene que ver con el anuncio del Evangelio y la construcción del reino de Dios. En un país y en general un continente que ve disminuir el impulso de la fe católica, el soplo de aire extranjero permite sostener parroquias que de otro modo quedarían abandonadas a su suerte y al olvido. Este hecho, por supuesto, no está exento de riesgos, además de los muchos frutos que genera. En el episodio de hoy vamos a completar la información de la revista para que, dentro de media hora, podamos tener una visión más amplia sobre la transformación que ha sufrido la vieja Europa hasta convertirse en tierra de misión y sobre lo que ello ha traído consigo. Busca un sitio cómodo y prepárate, porque comenzamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 182º episodio. El podcast de Vida Nueva. En España, unos 1.500 sacerdotes provienen del extranjero. En Francia, entre 2.000 y 3.000. En Italia, alrededor de 2.600. A medida que agregamos más países europeos a la cuenta, aumenta por varios miles el número de presbíteros que llegan desde otras fronteras para paliar ciertas carencias en las iglesias locales. Espero que hoy hayas venido con una pala en el equipo porque nos va a tocar excavar en las muchas capas que esto lleva asociadas. Pero antes de meternos en faena, hay una idea que no sobra si la traemos a primer plano. Una gran parte de la Iglesia Universal vive con alarmante preocupación el descenso continuado y vertiginoso de las vocaciones sacerdotales, lo que, como veremos, tiene relación con la importación de clero extranjero. Sin embargo, me parece importante matizar que ese pensamiento es incompleto. Parte de la Iglesia vive preocupada por la falta de vocaciones, al mismo tiempo que se le cierra la puerta para esas mismas vocaciones a la mitad del pueblo de Dios. Sería interesante que le diéramos un par de pensadas a las posibilidades que se han perdido en los siglos anteriores por esta causa y en la agonía futura que le espera a la Iglesia mientras existan vías de paso que permanecen tapiadas. Pero tal cosa excede el ámbito de este episodio, así que vamos a concentrar la mirada en el hecho en sí mismo. En España y otros países europeos, el clero nativo desciende y el clero venido de fuera supone un alivio y un enriquecimiento evangélico y evangelizador. Wenceslao Belém es un presbítero originario de Burkina Faso que en estos momentos ejerce su ministerio en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Conversa con Vida Nueva acerca de su experiencia como misionero y su testimonio pone de relevancia ciertas bondades y carencias que se hacen extensivas a otros sacerdotes en condiciones similares. Wenceslao Belém vino a España para estudiar. Después regresó a Burkina Faso y se desempeñó como párroco. En 2022 su obispo lo envió de vuelta a España para continuar con los estudios de Derecho Canónico. En esta etapa, que es la actual, combina lo académico con lo pastoral porque está a cargo de la parroquia de Masegoso de Tajuña en la provincia de Guadalajara. He tenido que adaptarme al cambio ya que antes estaba en una gran ciudad como Oguaygouya, sede diocesana y desde la que, junto a otros 3 vicarios, atendíamos la capital y 3 sucursales parroquiales más en 30 poblaciones de la zona. Aunque Belém también visita diversas localidades aquí en España, el número de fieles acompañados es varias decenas de miles menor. Pero no es el único cambio a afrontar. A eso hay que sumar la adaptación al clima, al idioma y a las variables culturales que colorean la vivencia de la fe. Wenceslao Belém le dice así a Vida Nueva: En Burkina Faso la misa es mucho más larga, en torno a la 1h30, y en buena parte de ella el coro canta con mucha alegría. Es una gran fiesta, y de hecho, solo los domingos y en celebraciones especiales la homilía dura más de 10 minutos, pues si no, los fieles se quejan.
Una queja de los fieles, por cierto, que contrasta con lo que ha dicho en varias ocasiones el Papa Francisco acerca de la duración de las homilías. Hace un par de días, sin ir más lejos, el pontífice volvía a recordar en la audiencia general de los miércoles que los presbíteros no se extiendan más de 8 o 10 minutos en la homilía y que ésta esté centrada en Cristo. Pero más allá de los minutos utilizados para hablar después del Evangelio, un elemento clave en el testimonio de Wenceslao Belem reside en que expresa un cierto temor por si acaso sus palabras molestan. Un hecho que nos trae a la memoria las palabras de Barthélemy Viña, un sacerdote congoleño que falleció el pasado mes de febrero y estuvo durante muchos años a cargo de varias parroquias francesas. Yo entiendo que es la tradición aquí. Han aprendido con la enseñanza de que a Dios hay que temerle, que en el templo no se aplaude. Y yo les digo, no. El Salmo 146 dice que todo el mundo haga palmas y aclame a Dios, que grite de alegría. Eso no es solo para los africanos, eso es para todo el mundo. Por tanto, gritemos de alegría. Ya sabes que una cosa muy humana y muy universal es la de sentarse en corrillo y criticar al vecino. Y en tanto que inherente a la condición humana, eso también tiene su parte de representación en la Iglesia. Durante las últimas décadas hemos visto cómo tomaban fuerza los discursos integristas, cómo los populismos más tóxicos se han ido expandiendo por todas partes, incluidas las sacristías. Muchos grupos de sacerdotes no han tenido reparo alguno en reunirse para criticar al pontífice actual y, de paso, señalar toda clase de herejías e irregularidades que se hubieran alejado de su propia concepción de lo católico. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué opinión crees que se vierte acerca del aporte cultural realizado por todos estos sacerdotes venidos de otras fronteras? ¿Cómo encaja la creciente polarización de la fe cristiana con la tremendamente diversa Iglesia Universal? Bueno, pues la respuesta a todo ello viene condicionada por el uso del pensamiento crítico que ponga en práctica el pueblo de Dios. Decía Barthélemy Viña que el Salmo 146 indica que todo el mundo debe hacer las palmas. La Biblia de Jerusalén, en cambio, lo escribe como cantar a Yahvé dándole gracias y como tañer la cítara en honor de Dios. La versión del pueblo latinoamericano traduce ese salmo como entonar al Señor la acción de gracias y tocar las arpas para Dios. ¿Dónde dice entonces que se batan las palmas? Si nos vamos a la versión de la Biblia en Lingala, esos versículos dicen así: Boyembelamo consin zemboyabotondi, bobetelen zambe guaviso locombe, cuya traducción es: cantad al Señor un cántico de acción de gracias, cantad alabanzas a Dios. Y de nuevo pregunto, ¿dónde dice que se deban batir las palmas, como indicaba Barthélemy Viña? La gente de Europa y otros países del norte hemos perdido parte de nuestra memoria. Ahora casi toda relación con el entorno pasa por lo digital. Ya sabes que antes de eso vino lo analógico y mucho antes del desarrollo tecnológico existía solo lo manual. ¿Qué significado tiene por tanto ese cántico de alegría? ¿Cómo expresaban tales cantos nuestros ancestros? El aplauso como manifestación emocional seguro que formaba parte de la esencia de nuestras culturas, pero el paso de los siglos trajo consigo la institucionalización de lo taciturno. Por tanto, el batir de palmas está implícito en la acción misma de alegrarse y cantar. Tanto es así que el tañer de cítaras, el tocar de las arpas, se traduce en Lingala como un cántico de alabanza. Y eso en sí mismo ya es una expresión de la riqueza cultural del mundo. Hay una equivalencia de las expresiones por su significado último. Pero es imposible apreciarlo si lo único que se ve son elementos de folclore que interrumpen la ortodoxia romana del barroco. El padre Barthélemy Viña, un tiempo antes de fallecer, afirmaba lo siguiente: el principio básico es que los obispos se deben poner de acuerdo entre ellos para que venga un sacerdote. En Francia no siempre tenemos esa audacia, esa valentía o esa humildad para pedir ayuda en los casos donde faltan presbíteros.
Cuando venimos, no es para pedir nada, es para un intercambio, para la evangelización, como ellos mismos vinieron a nuestros países. Ahora, nosotros también venimos. Sobre esta cuestión de la audacia, la valentía y la humildad para pedir ayuda, no está de más regresar la vista al año 1919. El 30 de noviembre de ese año, Benedicto XV firmaba la Carta Apostólica Maximum Illud sobre la propagación de la fe católica en el mundo entero. Aquel papa hacía un repaso de muchos misioneros que habían llevado la fe en Cristo a diversos países. Gregorio en Armenia, Frumencio en Etiopía, Clemente Villibrordo en Holanda. Decía Benedicto XV que el superior que estuviera a cargo de la misión debía cuidar primeramente de promover e impulsar la vitalidad de la misma, hasta que ésta hubiera alcanzado su pleno desarrollo. Claro, en aquel momento la percepción era que la Europa cristiana tenía abierto el grifo de la fe para que el resto del mundo bebiera. Hoy día, que el panorama global ha cambiado tanto, quizás no estaría de más tomar en consideración que somos tierra de misión y que, por tanto, la ocupación y preocupación del obispo no debería pasar por hacer lo que se ha hecho siempre, sino por promover e impulsar la vitalidad, para lo cual es imprescindible regresar al número 16 de ese mismo documento, Maximum Illud. Allí, el pontífice afirma lo siguiente: como el diverso resultado de cada misión depende de la manera de gobernarla, de ahí el peligro de poner al frente de ellas a hombres ineptos o menos idóneos. Un recordatorio insalvable. Europa es tierra de misión, y por tanto esto último aplica a la hora de pastorear las diócesis que las componen. Como decía Benedicto XV, se corre el peligro de poner al frente de las mismas a hombres ineptos o menos idóneos. El reportaje principal de Vida Nueva aborda la importación de sacerdotes extranjeros en países que cada vez encuentran más dificultades para contar con el clero local. Pero no es el único tema que viene en la revista de esta semana. Se habla también sobre la denuncia de Cáritas hacia una sociedad que pone en riesgo a una España con 9,4 millones de pobres. También se informa acerca de la cumbre de la ultraderecha en el Senado español, donde participó el nuncio Bernardito Auza. Y se anticipa un posible encuentro entre Francisco y el patriarca ecuménico Bartolomé para el año 2025, con motivo del aniversario número 1700 del Concilio de Nicea. Además de todo ello, esta semana Vida Nueva viene acompañada por el suplemento Somos Confer, dedicado a cubrir los premios Carisma. Si no te quieres perder nada, es un buen momento para suscribirte a la revista y recibir 47 números al año. Y si todavía no sabes cómo hacerlo, puedes visitar la dirección vidanuevadigital.com/suscripciones. El sacerdote Anosh Abram, natural de Kerala en India, lleva 8 años residiendo en la diócesis de Vitoria. En conversación con Vida Nueva, reconoce que tuvo dificultades con el idioma, pero que la gente le recibió bien y se sintió acompañado, incluso en medio de algún contratiempo puntual a la hora de conectar con los fieles. El idioma, el clima, aspectos culturales. Hasta ahora hemos puesto la mirada en esos 3 elementos que pueden dificultar la plena integración de los sacerdotes que son compartidos con otras diócesis del mundo. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta. En octubre de 2022, el clero extranjero que trabajaba en Italia envió una carta dirigida a la Iglesia italiana en la que hablaban sobre sí mismos. Otras veces escuchamos decir que nuestra presencia está motivada por una búsqueda de mejora económica y de comodidad de vida. En realidad, lo que nos motiva es el deseo de compartir con el pueblo y con la Iglesia de Italia la riqueza cultural y eclesial de los países y de las comunidades cristianas donde vivimos. La riqueza culturale ed eclesiale dei paesi e delle comunità cristiane. Con amabilidad y sin pretensiones.
abiertos a acoger una nueva cultura e insertarnos en una tradición cristiana que todavía sentimos profundamente arraigada y que nos fascina sobre todo por las múltiples manifestaciones de santidad que ha generado y todavía genera. Che sentiamo ancora profondamente radicata, che ci affascina soprattutto per le tante manifestazioni. No solo en Italia. En muchos otros países es posible escuchar ese prejuicio acerca de los sacerdotes llegados de otros países que sugiere que vienen para vivir mejor que en sus lugares de origen. Como decía antes, los discursos integristas y los populismos más tóxicos se han ido expandiendo por todas partes, incluidas las sacristías. El rechazo al migrante también se reviste de santidad. Además, no son los únicos límites que enfrenta el clero extranjero. Esa carta a la Iglesia italiana continuaba diciendo lo siguiente. Dall'altra parte, nelle chiese che ci accolgono, Por otro lado, en la Iglesia que nos ha acogido también encontramos limitaciones, como el envejecimiento de los fieles, la escasa presencia de los jóvenes, un cierto sentimiento de superioridad, cansancio y monotonía. Véanse, por ejemplo, los cantos. Un clero anciano que tiende a conservar y tiene miedo de lo nuevo, o que se acomoda sin mayor entusiasmo ni coraje para abordar cuestiones decisivas. Esto crea dificultades para nuestra integración porque encontramos rigidez, dificultades en el diálogo, desconfianza ante nuevas propuestas. En algunos casos, nos pesa la falta de comunicación y diálogo con los hermanos o con el propio obispo. e con lo stesso vescovo. Algunos consideran que nuestra presencia es desestabilizadora. Se crean rivalidades y se teme la diversidad. También observamos la necesidad de una mayor formación, especialmente para los laicos, que podría revitalizar las comunidades. Por ejemplo, la reestructuración del territorio en unidades pastorales sería mucho más eficaz si todos participáramos adecuadamente en su preparación. Se fosse adeguatamente preparata da parte di tutti. Rechazo, desconfianza, rigidez. ¿Cuántas barreras expresadas por aquellos que se las encuentran? Y frente a esta manifestación pública de lo que dificulta la construcción del reino, cabe la respuesta por parte de los países que los acogen de sentir que este clero extranjero no está siendo lo suficientemente agradecido con un territorio que pone a su disposición lo que tiene. Cuando tal cosa sucede, cuando ese pensamiento aparece, podemos abrir las ventanas interiores para dejar que se airee nuestro corazón. Para ello, no viene mal conocer el testimonio de personas como Sumaya Jirde Ali, una joven musulmana de origen somalí que vive en Noruega y se ha desempeñado como activista social. Ella dice lo siguiente. En abril de 2017 se cumplieron 12 años viviendo en Noruega. Estoy comprometida con el debate público y se me pide constantemente que modere mis críticas y no destaque diversas injusticias y problemas presentes en nuestra sociedad. Me dicen que debería estar agradecida ya que aquí estoy mucho mejor que si aún viviera en Somalia. Sinceramente estoy harta de la expectativa de que siempre debo estar agradecida y mostrarme humilde por haber tenido el privilegio de vivir en Noruega. ¿Cuánto tiempo tengo que estar agradecida? ¿Y significa realmente que mi voz crítica y comprometida con la sociedad es una muestra de ingratitud? Lo mismo que aplica para Sumaya Jirde Ali como inmigrante en Noruega, puede extenderse a los sacerdotes que llegan desde diócesis extranjeras. Se corre el riesgo de pretender que por el mero hecho de pisar el mismo suelo que nosotros deban sentirse eternamente agradecidos, con independencia del contexto que les rodee. Si un ministro ordenado, pongamos de la República Centroafricana, llega a una parroquia de Madrid y dice que las celebraciones que se ha encontrado están vacías de vida y resurrección, ¿es considerado como un desprecio? ¿O la comunidad toma la debida nota para recuperar aquello que incluso había olvidado y que debía manifestar? Llegados a este punto es cuando tú me dices que es imposible que algo así pueda ocurrir en tu entorno. Y también es el momento de que echemos un vistazo a una investigación de varios psicólogos australianos publicada en 2020. El equipo de Michael Tsai abordó la percepción que se tenía de los australianos de origen asiático en comparación con los australianos blancos. Según los resultados de estos investigadores, aunque los asiáticos australianos tuvieran rasgos hiperaustralianos, es decir, profundamente comprometidos con la cultura del país,
Bueno, pues estos eran percibidos como menos australianos que los locales blancos. Su nacionalidad, su pertenencia cultural, se valoraba como de segunda categoría. Ahora, regresando al clero de origen extranjero, ¿puede suceder algo similar? La tendencia a pensar en el grupo como algo cerrado e inmutable motivaría la aparición de ese tipo de rechazo a un elemento que se ve como una alteración de la normalidad. Te pregunto, ¿a cuántos curas de otros países conoces que, llevando más de una década en tu territorio, se les siga tratando como de fuera? Puede que te haya venido a la mente alguno. Si no es así, estupendo, no todo van a ser abrojos en el campo. En cualquier caso, no parece conveniente perder esto de vista, porque cuando el estatus de huésped se perpetúa en el tiempo, se justifica por parte de la población local una actitud paternalista y de permanente demanda de gratitud, por lo que se producen alteraciones en la vida de quien lo padece. Y si, además de la constante presión para mostrar agradecimiento por la acogida, ponemos sobre la mesa el hecho de que la mayoría de estos sacerdotes vienen por un tiempo limitado, podemos encontrarnos con una combinación explosiva y un impacto muy nocivo. Sabemos que algunos lugares de procedencia del clero extranjero no son especialmente amables. Wenceslao Belém reconoce a Vida Nueva que parte de la decisión de venir a España a formarse se fundamentaba en el terrorismo presente en Burkina Faso. Era muy difícil formarme así, además de que la mayoría de los días por los ataques había cortes y no podía conectarme a internet. En lo pastoral también era complicado, pues teníamos nuestras 4 parroquias cerradas. Ahora pongamos sobre la mesa ambas situaciones. Un país de origen con dificultades objetivas y un entorno aquí variablemente hostil que dificulta la plena integración. En algún momento de mi vida, mi camino se ha cruzado con misioneros en esa tesitura que, a su regreso al país que les vio nacer, han caído en profundas depresiones, como si les hubieran arrebatado un pedazo de su vida. En un lugar, la cama era cómoda. En el otro, existía el vínculo de lo humano. Empujados a vivir de alguna manera, partidos en dos. Por ello, rescato lo que decía antes acerca de los corrillos que se forman para criticar al vecino. Tomar a broma las particularidades culturales de la persona o menospreciar sus aportes como si fueran de segunda, no solo tiene un impacto negativo sobre la Iglesia Universal, que se empobrece al frenar la lógica de los dones, sino que también afecta negativamente sobre la salud mental del clero extranjero. Antes recordábamos la carta de Benedicto XV sobre las misiones extranjeras, donde el pontífice señalaba que las misiones no debían dejarse en manos de hombres ineptos. Podría ocurrir que parte del rechazo que hoy día sigue teniendo que enfrentar el clero de otros países tenga que ver con que los fieles y algunos pastores se siguen aferrando a ese texto de manera férrea, incluso sin saberlo. Aunque se trata de un documento sólido que pretende realzar la labor misionera, Benedicto XV era hijo de su propia época, por lo que las palabras de envío a veces se mezclan con cierto grado de colonialismo implícito, de un halo de superioridad europea y occidental que tiene a bien regalar su cultura a otras gentes incivilizadas. Es del todo incompatible tal concepción de la realidad con la acogida plena del clero extranjero. Europa es tierra de misión, y el punto 25 de aquel lejano documento dice que el juicio divino debería ser severo para quienes, teniendo necesidad de colaboradores para instruir en Cristo, se negaran a pedir o admitir la ayuda de otros misioneros. Ahí entra en juego la figura del obispo, quien se entenderá con otros obispos para solicitar dicha ayuda. Y entonces nos topamos con otro bache. ¿Y si el obispo deja entrar en la diócesis a cualquiera con tal de que no se note la falta de sacerdocio local, sin haber revisado a fondo lo idóneo del candidato? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que por desgracia no es raro encontrar a sacerdotes que, llegando a una nueva parroquia, tratan de demoler todo lo que hizo el párroco anterior durante muchos años,
con tal de instalar cierto carisma con el que son afines o permitir la instauración de este o aquel grupo, dejando morir toda obra del administrador que le precedió. O por otra parte, ¿y si debido a la falta de acompañamiento, ese sacerdote de buena voluntad es captado por uno de los grupos católicos con comportamientos tóxicos, como por ejemplo motivarle a estos cambios que comentaba con la promesa de traer a su familia a este mismo país? Pablo, un presbítero de China, le dice a Vida Nueva que la diócesis de Bilbao ha sido muy acogedora. Me proporciona una formación integral como la que tengo en los retiros mensuales. También participo una vez al mes en sesiones de la Pastoral de Migraciones para organizar actividades interculturales que me han ayudado a comprender mejor la realidad local y las particularidades culturales y pastorales de la comunidad. Además, la diócesis ofrece algunos cursos de formación para todos los sacerdotes, así como retiros periódicos que me han brindado un valioso acompañamiento. Como nota mental, habrá que colocar un recordatorio para comprobar si el acompañamiento que experimenta Pablo es extensivo a los otros 1.500 sacerdotes extranjeros en España. Si todos los obispos han tomado conciencia de la importancia de cuidar a estos misioneros, o si por el contrario, nos encontramos con que al frente de la misión tenemos a un tipo de pastor como el descrito por Benedicto XV en 1919. Además de la información en el número de la revista, esta semana han pasado muchas otras cosas en la Iglesia y el mundo. El frustrado autogolpe de Estado en Corea del Sur y la reacción de los católicos al mismo. El clamor de la Iglesia argentina ante el recorte de fondos para víctimas de la trata. La medalla concedida a Kiko Argüello. Para no perderte ni un solo titular, recuerda pasarte por vidanuevadigital.com. Con este último recordatorio llegamos al final del episodio. Nos hemos concentrado en poner de relieve algunos aspectos relacionados con el creciente número de sacerdotes extranjeros que hay en España y otros países europeos. Si quisieras conocer el testimonio de Barthélemy Vigny en Francia, puedes encontrarlo en un documental titulado Mon curé est congolais, mi cura es congoleño. Y acuérdate de que, aunque durante el episodio hayamos mencionado algunos peligros en relación al clero de otras diócesis del mundo, hay una realidad objetiva que también nos habla de un pueblo de Dios que acoge y protege también a sus pastores de piel y cultura distintas. La idea central que quería poner en valor para poder apreciar las múltiples dimensiones del reportaje principal de esta semana es que la cuna de la cristiandad es ahora un lugar que necesita de cuidados y que eso hay que interiorizarlo de manera sana para no caer presa de la superioridad y el supremacismo católico. Con esto me despido. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Espero que te haya gustado el episodio. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.